Sí, muchas gracias. Bueno, el Grupo Parlamentario Aragonés, respetando el escaño de todo el mundo, que nos gustaría contar con un amplio consenso en cuanto a una de las directivas que está en el Plan Horizonte 2020 de la Unión Europea y luego también en la Agenda de Plan de Desarrollo y Sostenibilidad de la ONU para el 2030. Va en la línea de programar una serie de acciones, especialmente hablamos a nivel de concienciación y sensibilización en una primera fase, que es lo que además marca el paquete de medidas, de 25 medidas aprobado por la Comisión Europea, en ese sentido, sabiendo que cada vez aumenta más la población, también disminuyen los recursos y darle valor a lo que está cambiando dentro de lo que es la cadena a nivel empresarial, a nivel industrial, de producción, de usar y de tirar. En esa línea, nosotros, y en ese plan del que hablábamos, pues se persiguen unos objetivos breves pero muy interesantes en cuanto a la creación de una economía sostenible, limpia y competitiva. Luego también que aporten beneficios a la industria y a la sociedad dentro de lo que se desarrolla especialmente en el objetivo número 12, que trata sobre la producción y consumo sostenible. En ese sentido, ese concepto se basa en tres principios que define la propia Comisión Europea. En primer lugar, la preservación de las fuentes de materias primas finitas. En segundo lugar, la optimización de las fuentes, reciclando los productos para que esos materiales duren el máximo de tiempo posible, y luego también minimizar el impacto sobre el entorno. Lo que hacemos es intentar trasladar esa serie de acciones de sensibilización y concienciación para que el Gobierno de Aragón, dentro de esa estrategia global que esperemos que tenga en cuanto a la definición de las líneas a medio y largo plazo, pues la economía circular es algo que nos está marcando Europa, y en ese sentido pues es lo que traemos hoy aquí. Estamos hablando principalmente, y quiero dejarlo claro, en una primera fase a nivel de concienciación y sensibilización, porque hasta ahora es un término algo desconocido para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas, y creemos que el Gobierno de Aragón tiene que estar preparado para algo que ya va a ser presente dentro de